Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Hoy tenemos el privilegio de compartir la palabra del Señor. Hoy tenemos el privilegio de poder tener esa oportunidad verdaderamente de misericordia que tiene el Señor con uno. Y quería, hermanos, que me acompañen a la lectura de esta noche para poder compartir lo que el Señor ponía en mi corazón. Y la parte de la Biblia que vamos a leer ahora son la carta de los Corintios. En 2 Corintios 3 es la palabra que el Señor me ponía y la leí hace mucho tiempo y esta vez que estaba preparando, la semana pasada en realidad que estaba preparando, que empecé a leer para preparar, me recordé de esa palabra por algo que vi en unas personas cristianas, por unas situaciones que vi en algunas personas, y me hizo recordarme de esta parte de la palabra y en realidad es de gran bendición para uno, porque no todos somos en realidad, y digo somos, hermano, porque procuro incluirme en todo, aunque no esté haciéndolo, vea, gracias a Dios, pero procuro incluirme en todo, porque si no, siento que la palabra va señalando a todo mundo, menos a uno mismo, y muchas veces uno mismo el que predica, es el que necesita más de la palabra del Señor. Así que, acompáñenme a 2 Corintios 3, 1 al 6. Dice así la palabra. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bendito seas, Señor Todopoderoso, por tu palabra, Señor, por la misericordia que tú tienes, Señor, por la bondad, por cada oportunidad que das, Señor, porque en realidad nos has tomado en cuenta, Señor del cielo, pero es nuestro corazón tan duro muchas veces, Padre, tan difícil de llevarlo a tu camino, Señor Jesucristo, y probablemente muchas veces nos comportemos como no es debido, Señor, y demostremos que tu palabra aún hace falta en nosotros, Señor. Pero te damos gracias esta noche, te pedimos, Padre Santo, por todos aquellos que están padeciendo enfermedad, Señor. Tú sabes quiénes son, tú sabes quiénes necesitan que tú los levantes, así como has levantado a tantos, Padre. Así como has tenido misericordia de tantos, Padre Santo. Te pedimos, Padre, porque verdaderamente sabemos que hoy hasta el que nunca te pidió, te pide, Señor, para que tú lo restaures, Señor Jesús, para que tú lo levantes, Padre Santo, para que tú le des nuevos ánimos, Señor Jesucristo, para que tú lo sanes, Padre. Te pedimos, Señor Jesús, por todos, Padre Santo, sin excepción de personas, Padre, porque tú eres un Dios de gloria, un Dios de misericordia, Señor Jesús. Amén, Padre Santo, y amén. El título de la prédica que vamos a compartir es Cartas leídas por todos. Así como prácticamente dice en el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros. Cartas leídas por todos. Cuando empecé a leer esto y empecé a preparar, me puse a recordarme, hermanos, cuando me quedé sin trabajo hace años.
Y uno empieza a preparar aquel documento tan importante, ¿verdad? El currículum, poner su experiencia laboral, su edad, sus datos personales, qué ha estudiado, qué cursillos o diplomados ha sacado, qué puede utilizar en los programas según en cada área de cada quien trabaje, ¿verdad? Porque eso es lógico, cada quien pone qué instrumento o qué programa computacional o maquinaria puede utilizar. Y todo eso va ahí en el currículum. Y entonces me ponía a acordarme de eso y en realidad digo yo, cartas, ¿verdad? De recomendaciones. Entonces dentro de esa información, hermano, además de lo que escribimos de nosotros, ¿verdad? De lo que escribimos de nosotros, de tanta carrera tal, maestría tal o diplomado tal o qué sé, que tantas cosas puedan haber sacado. También está la otra parte, que está dentro de ese currículo que estamos preparando. Están las personas que esperamos que nos recomienden, que son las personas ahí, referencias personales o recomendaciones personales que puedan dar de nosotros. Y buscamos personas que tengan peso, que en realidad digan, este señor se ve ingeniero tal, o el licenciado tal, o el arquitecto, no sé, cualquiera, que consideremos nosotros que tenga un peso social, perdón, primero. Segundo, que hable bien de nosotros. Están también aquellos hermanos que también nos pueden decir, si necesitas una carta de recomendación, decime, yo te la doy, yo te la firmo, yo te la extiendo. Y eso así es, hermanos. Me estaba recordando de todo eso en realidad. Y todos los que hemos estado sin trabajo, probablemente les ha tocado hacer lo mismo. Poner personas que pensemos que nos recomienden bien. Y si alguno nos puede dar una carta que nos recomiende aún más, mejor. Amén. Y así es, hermano. Eso es así. En esta sociedad es así. Pero también están aquellas otras personas, hermano, que son especiales para autorrecomendarse, que son especiales para decir yo esto, y yo lo otro, y yo aquello. Autorrecomendarse, hermano. Yo conozco muchas personas así. Y fíjense que en lo social, hermanos, en lo social, una persona que es así, muchas veces logra engañar a los demás y lo aceptan. Lo aceptan así como es. Lo aceptan, le dicen, está bien, me parece que este es el ideal. Porque existen, hermano. Están esos, los que necesitamos que nos recomienden, o los que llevamos nuestro currículum, los que pedimos cartas de recomendación, y están aquellos que son lo todo pueden. Los que le dicen los famosos todólogos. Todo pueden, nada fallan, son aquí, son allá. Se autorrecomiendan. ¿Y sabe por qué es eso? Para una autocalificación. Yo recuerdo haber dicho un par de veces, hermano, si me preguntan cómo soy como persona, como padre de familia, por ejemplo, si me preguntaran eso, probablemente yo diría, bueno, soy lo mejor posible, soy un buen padre, procuro llevar todos los alimentos que necesitan. Entonces, si me preguntaran eso, digo, wow, ¿qué más podría decir de mí? Responsable, buen esposo, buen hijo, buen padre. Me autorrecomendara. Y si llegara a tener un poco de humildad, quizás diría, uy, no me pregunten eso porque no soy la persona indicada para hablar de mí. Eso es en lo secular, hermano. Sí, esto es en lo secular. Y hablarse bien de uno mismo, pues tiene un fin. Esto se hace con el fin de agradar y sorprender a los demás y convencerlos que somos personas buenas o capaces o muy inteligentes por lo que decimos. Es así, hermano. Pero ¿qué ocurre también si me preguntan cómo soy en cuanto a mi vida espiritual? ¿Qué pasa si me preguntan cómo me considero espiritualmente? Me autocalificaría
como una persona cristiana hasta lo más profundo de mi ser, que soy bondadoso, que soy piadoso, que soy amoroso, que soy servicial, que en mi casa no hago acepción de personas ni en iglesia, que trato a todos por igual y que toda mi vida gira alrededor de mi fe en Dios. Me autocalificaría lo mejor posible. La pregunta verdadera sería, ¿qué ven los demás en mí? Estoy hablando ahora de lo espiritual. ¿Qué ven los demás en mí como cristiano? ¿Qué ven los demás en mí? El día martes 30 de junio, para ser exacto, el pastor compartió sobre el olor que agrada a Dios. El tema, en realidad, para el que no pudo escucharlo o para el que lo quiera oír, era para recibir la sinceridad. Y él hablaba de ese olor grato, de un olor grato que sea para las demás personas. Y él lo explicaba de esta forma. Decía él que ir de triunfo en triunfo no es como nosotros lo imaginamos. ¿Qué es? En lo social, hermano, ¿qué es ir de triunfo en triunfo? Estar en un lugar y que si le sale trabajo en otra parte, moverse porque ahí hay mejores prestaciones y hay mejor ganancia y hasta le dan carro, por decir algo. Eso es de ir de triunfo en triunfo en lo social. Pero no es eso en el Señor, ir de triunfo en triunfo, explicaba el pastor, sino ir haciendo la voluntad de Dios. Porque de esta forma se lleva el olor grato del Señor y se lleva la fragancia que para Dios es agradable. Eso es ir de triunfo en triunfo, explicaba el pastor. Y en realidad así es, hermano. Y esa obediencia, esa forma de vida es la que realmente agrada a Dios. Porque así los demás pueden sentir en nosotros el olor agradable, el aroma agradable de una vida en Cristo y el comportamiento de un hijo de Dios. Amén. Sí, hermano. Así pueden ellos percibir. No es el perfume caro, como decía el pastor. No es eso. Eso huele rico, pero no es eso lo que las personas tienen que percibir en nosotros, sino es ese olor agradable de Cristo Jesús en nosotros. Entonces hay que hacernos una pregunta. ¿Llevamos el olor grato de Cristo y que agrada a Dios? ¿Somos olor grato de Cristo ante los demás? En los cuales deberíamos de ser. En los cuales deberíamos de ser. ¿Qué ven en nosotros? ¿Qué es lo que perciben en nosotros los demás? Me estoy refiriendo no solamente en iglesia, porque en iglesia todos nos saludamos de amén. En el trabajo, hermanos, allí donde nadie nos mira. Amén. Yo creo en algo. Muchas veces las personas tendemos a alabarnos, a exaltarnos a nosotros mismos, porque esto es una forma de autoaprobación, porque esto es una forma de autocalificación, porque esta es una forma de autoestima. Amén, está bien, hay que quererse uno, pero también hay que ser sincero ante las cosas de Dios. Sí, y fíjese, hermano, que pensando en esto me acordaba de aquel fariseo, el publicano. Búsquelo, hermano, en Lucas 18:9. Qué tremendo en realidad, porque buscamos esa forma de vernos bien ante los demás. Uno mismo anda buscando la forma, y en este caso decía esto, y lo voy a leer, hermano, dice Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El que dijo la parábola, todos sabemos que es el Señor Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, dice la palabra, no quería ni aún alzar
los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios se propicio a mí, pecador. Os digo, dice el Señor Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué tremenda palabra, porque no soy como estos. ¿Cuántas veces hemos llegado a decir entre los hermanos, porque yo no soy como estos? Y podría alguno levantarse y señalarnos. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces se ha levantado alguien diciendo de esa forma? Ahora, qué tremenda esta palabra. ¿Cuántas iglesias, cuántas personas, cuántos siervos del Señor se han levantado a señalar a otros cuando no se han dado cuenta que ellos mismos pueden ser señalados? ¿Cuántos se han enaltecido para que los demás digan: wow, hermano, cristianazo, cuando también pueden haber sido señalados? Ahora, ¿quién de los dos podía tener un olor grato ante el Señor? ¿Quién de los dos necesitaba una carta de presentación? Voy a repetirlo. ¿Quién de los dos necesitaba una carta de presentación? ¿En quién de los dos el Señor pudo ver una carta abierta de fe y humildad? ¿En quién, hermano? En aquel que se levantó y dijo: porque no soy como estos, porque yo soy bueno, porque yo soy justo, porque yo soy esto. O por aquel que dijo: Señor, no soy digno ni de levantar mi cabeza ante ti. ¿Quién de los dos era en que el Señor podía ver un olor grato y una carta de presentación de fe y de humildad? Así es, hermano. Ahora, ¿por qué decía Pablo esto? Porque muchos pueden hablar de Dios, porque muchos pueden hablar de la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, pero en sus corazones están dañados. Se hacen manipuladores utilizando la palabra de Dios para alcanzar sus propósitos muy personales y no para alcanzar los propósitos de Dios en los demás, sino para alcanzar sus bienestares. Buscan alcanzar sus propósitos materiales, sus propósitos personales, pero no llevan el propósito de Dios hacia los demás. Son manipuladores de la palabra. Y el pastor terminó el martes que le dije, martes 30, terminó con 2 Corintios 2:17. Dice la palabra: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No medran. Nosotros, dice Pablo, no hacemos negocios con la palabra de Dios. No somos vendedores de la palabra de Dios. No buscamos lucrarnos de la palabra de Dios, tocando sus necesidades económicas, tocando sus necesidades emocionales, sino sanándolas. ¿Sí? Nosotros no somos vendedores de la palabra de Dios, no buscamos lucrarnos de la palabra de Dios, decía Pablo. Y dice la palabra: medran, falsificando la palabra, porque medrar, ¿sabe qué significa la palabra original? Vender al por menor, negociar por lucro, falsificar. Imagínense, vender al por menor. Amén. Es terrible, hermanos. Es terrible cómo se utiliza la palabra de Dios para personalizar sus necesidades, para lucrarse de la palabra, para engañar los corazones necesitados. Antes bien, dice Pablo en 2 Corintios 4:2, dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Ni adulterando la palabra de Dios. No medrándola, no vendiéndola al por menor. Habiendo leído esto y habiendo tratado de explicarlo de la mejor forma posible, porque no soy muy bueno en eso, volvamos a los versículos que leímos al principio. En 2 Corintios 3:1, viendo ya lo del olor grato, viendo ya lo que las personas hacemos para presentarnos ante otros, viendo ya los que se presentan ellos solos, viendo ya los que se santifican ellos solos, viendo ya todo esto. Dice en 2 Corintios 3:1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos nosotros mismos?
¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? ¿Existían cartas de recomendación en la palabra del Señor? Sí existían, hermanos. Sí existían. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Romanos 16:1. Cuando dice a la hermana Febe, diaconisa de Cencrea, que sea recibida en el Señor como es digno de los santos, porque ha ayudado a muchos, dice, e incluso a mí. Una carta de recomendación dada a ella. O como dice en Hechos 18:27, cuando Priscila y Aquila escucharon predicar a Apolos, y se dieron cuenta de la elocuencia, y se dieron cuenta del fervor, y se dieron cuenta del ánimo, y se dieron cuenta de las ganas que le ponía. Dice la palabra del Señor que lo apartaron y le instruyeron aún más en la palabra. Y como Apolos quería ir a Acaya, dice que escribieron cartas de recomendación para que los discípulos los recibieran. ¿Existen cartas de recomendación? Sí, hermano, existen. Pero son cartas de recomendación, en este caso, de cristiano a cristiano, para hacer la obra de Dios. Cartas que dicen la verdad, cartas que llevan el respaldo del Señor. Pablo explicaba en estos versículos de 2 Corintios 3, que todo lo dicho en los versículos anteriores a este, o sea, en 2 Corintios 2 que leímos, donde no medramos la palabra de Dios, que todo lo que habían dicho del olor grato, de llevar el olor grato ante los demás, que los demás pudieran sentir el olor grato de Cristo, que ellos iban de triunfo en triunfo, que ellos no lo hacían para hablar bien de ellos mismos como olor grato, como para que dijeran que sí eran grandes cristianos. No lo hacían para que los hermanos se formaran un concepto de ellos, ni que tampoco, dice la palabra, necesitan escribir cartas de recomendación sobre ellos mismos para darse a conocer. Imagínense, cartas de recomendación para uno mismo darse a reconocer. Y mucho menos, dice la palabra, pedían que les hicieran cartas que los recomendaran ante los demás. Como dice, como algunos sí lo necesitan. Es más, Pablo dice, algunos sí lo necesitan. En 2 Corintios dice, o tenemos necesidad, como algunos, de que nos vayan conociendo, de que somos cristianos. Mírenme, soy cristiano. Y nuestro corazón lleno de rencores, lleno de dolor, lleno de tristeza, desquitándonos con el que podamos, abusando del que podamos, mintiéndole al que querramos. No necesitamos eso. ¿Por qué Pablo decía esto? Me ponía a pensar en esto. ¿Por qué? Porque Pablo decía, no necesitamos carta de presentación. No necesitamos que ustedes hablen de nosotros ante los demás. No necesitamos que nos recomienden de nada, ni les hemos pedido que nos recomienden. Me ponía a pensar en esto, hermano. Vaya, por ejemplo, ¿cuál es la mejor carta de presentación de un profesor? No, de un profesor verdadero, de un profesor que quiere enseñar. ¿Cuál es la mejor carta de presentación? No como de esos profesores o de esos catedráticos que lo que hacen es humillar en vez de enseñar. ¿Cuál es la mejor carta de presentación? No son sus alumnos mismos, pues. No son que sus alumnos sean los más aplicados, los más conocedores, los más entendidos, los más educados. ¿O cuál es la carta de presentación de unos padres? No es la educación de sus hijos, pues. El buen comportamiento, el buen juicio. ¿No es eso en realidad una buena carta de presentación? ¿O es de los que dice, yo soy un buen padre? Aquí está mi carta de presentación que dice que donde yo confirmo que soy un buen padre. No, el que va a decir es buen padre es el hijo, es la hija el que va a decir, ese señor, esa señora es buen padre. Por su forma de ser, por su comportamiento, por su educación, por su sencillez, por su humildad, por todo eso. No es porque nosotros nos pongamos a recomendarnos. Amén. Sí, hermano, eso sí es. ¿Cuál era entonces la carta de presentación a lo que Pablo se refería? 2 Corintios 3:2.
¿Cuál era esa carta de presentación a la que Pablo se refería? ¿Ah? Dice la palabra: nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Lo voy a volver a leer. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Por todos los hombres. Amén. Aquí hay un gran compromiso. Y la confianza y la fe que tenía Pablo, fíjese. Esa es una gran confianza de verdad de decir lo que decía Pablo. Pablo decía con toda confianza, plenitud y fe, por lo que podían ver los demás en sus siervos, no necesitaban andar haciendo cartas de recomendación. No necesitaban un automarketing famoso que se han hecho. Automercadearse. Sí, no necesitaban eso. Decía Pablo, que quieren saber cómo somos. Vean mis siervos. Vean mis discípulos. Vean aquellos a los que les llevo la palabra. Vean aquellos que reciben la palabra. ¿Quiénes son mis cartas? Son escritas a mano. Son en donde yo me paro y digo, yo soy bueno. No soy como los demás. ¿Quiénes son mis cartas? Nuestras cartas sois vosotros, dice. Amén. Porque podían ver todos el trabajo hecho por ellos como siervos en el Señor. Podían ser evidentes en sus discípulos el trabajo que ellos realizaban en el nombre de Dios. Era evidente en los siervos de Pablo la obra del Señor en sus vidas. Podía ser evidente, podía ser reconocida la obra de Dios en ellos. La palabra de Cristo, la enseñanza, podía ser evidente en ellos. Por eso decía, nuestras cartas sois vosotros. Póngase a pensar en lo que estamos leyendo, hermano. ¿Quiénes somos las cartas de Dios? ¿Quiénes somos las cartas de Cristo? ¿Quiénes somos las cartas de las iglesias? ¿Quiénes somos las cartas de nuestros pastores? ¿Va entendiendo ahora, hermano, cómo es esto? Es bien delicado. Todos pueden ver con claridad todo el bien que el Señor ha hecho en ustedes. Todo el bien que el Señor ha hecho en sus vidas. Todos lo pueden evidenciar que es verdadero por la forma en que llevan sus vidas, sin pecar, sin abusar de los demás, sin vidas ocultas, sino vidas visibles ante los demás, sin vidas ocultas, sino que su vida sea evidenciada ante los demás, que los demás puedan ver que de verdad son hijos de Dios, cristianos, que los demás puedan ver en realidad de que la palabra está haciendo algo en nuestras vidas. Eso es lo que decía Pablo. Nuestras vidas son visibles ante los demás. Palabra que no estaba visible con marcas, dice, ni con señales superficiales, sino escrita. ¿A dónde está escrita la palabra? En vuestros corazones. No está con marcas, no está con tinta, no está en papel, no está en tablas. Está en vuestros corazones. Importante el corazón para todo esto, fíjese. El corazón es tan delicado, hermano. Por eso es que siempre el Señor se refiere al corazón. Y aquí hay algo que también es muy importante. Y que como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta. Y es que no son cartas que, a pesar que no son visibles físicamente, son visibles espiritualmente. ¿Me entiende? Algo muy importante. Somos cartas que, a pesar que no son visibles, porque no están escritas en tabla, ni llevamos marca en nuestras frentes de ella, son visibles espiritualmente. Amén. ¿Cómo es su comportamiento? ¿Qué pueden ver en usted? ¿Qué enseña usted? Eso es lo importante. Dice, conocidas y leídas por todos los hombres. Por todos los hombres. Conocidas, o sea que se nota, se puede sentir.
se podían reconocer. Leídas, entiendo que quiere decir que se podían entender o interpretar, o se podían comprender las señales del Señor en una vida plena en Dios. Las señales del Señor, conocidas y leídas por todos, dice. Amén, conocida y leída por todos los hombres. Increíble, mira, por todos los hombres. Ese por todos los hombres es bien importante y es bien delicado. Ponga atención, hermano. Aquí la importancia de una buena enseñanza espiritual, de la cual, hermano, puedo dar fe, y yo sé que usted puede dar fe, de que una palabra buena no nos ha hecho falta, de que una enseñanza buena no nos ha hecho falta, de que una doctrina buena no nos ha hecho falta. Hemos recibido palabra sana, hemos recibido palabra de Dios, hemos sido liberados, ministrados, hemos sido fortalecidos en el Señor. Lo que significa que una palabra buena no nos ha hecho falta. La pregunta es, ¿qué hemos hecho de ella? ¿Qué hemos hecho de esa palabra? ¿Está escrita en nuestros corazones? ¿O necesitamos, como aquel fariseo, justificarnos ante los demás nosotros mismos? ¿Qué es lo que pueden ver los demás en nosotros? ¿Qué leen en nosotros? Hermano, eso es bien importante. ¿Qué hemos hecho de esa palabra? ¿Está escrita en nuestros corazones? ¿O necesitamos ser como el fariseo, justificándonos a nosotros mismos cada vez que podamos y metiéndole la culpa a cualquiera cada vez que pequemos? ¿Qué es lo que hemos hecho con esa palabra sana que hemos recibido? La hemos conservado, ha calado en nosotros, puede ser conocida y leída por todos los hombres. O sea, conocida y leída por todos los hombres. Esto no se está refiriendo solamente que lo van a conocer y lo van a leer por las buenas obras de Dios. Esto está diciendo, hermano, que va a ser conocida y leída tanto por sus buenas obras como por lo que trata de esconder, como por sus cosas bajo la mesa, como por esas cosas que hace a escondidas, que hacemos a escondidas, porque me voy a incluir, como dije, aunque Dios sabe que no es así, que procuro que las cosas no sean así. Cuando dice conocidas y leídas no se está refiriendo a que quiero ver si es cristiano o no es cristiano, no, se está refiriendo conocida y leída por todos en lo que usted haga, en lo secular como en lo espiritual. O sea, si su comportamiento es secular, así lo van a leer secularmente. Si su comportamiento es espiritual, así lo van a leer espiritualmente. Y ahora algo bien importante, hermano, que es en algo que tenemos que tener mucho cuidado. Algo que tenemos que tener mucho cuidado. Porque como leemos, como sabemos, como acabamos de decir, somos cartas que todos pueden ver. Así que ponga atención, mi hermano. Digo esto así tan cruel, porque no van a decir que usted siervo o que usted sierva está mal. Van a decir los cristianos están mal. Y al decirlo de esta forma, están involucrando, están señalando a toda la congregación. Ojo con esto, porque estos señalamientos van hasta el punto de decir todos los cristianos son iguales. Y al decir todos, involucra a sus hermanos, sus hermanas, sus pastores e incluso, y lo más terrible, la palabra de Dios. Así que, ¿qué ven en nosotros los demás? ¿Qué ven en nosotros los demás? ¿Nos ven verdaderamente como cristianos? ¿Pueden leer en nosotros la palabra de Dios? ¿Pueden leer en nosotros la buena enseñanza? ¿O somos de los que nos damos golpes de cristiandad, o somos de los que nos comportamos cristianamente en un lugar, pero en otras partes no? ¿Qué van a decir los demás de nosotros? ¿Qué ven los demás en nosotros? Pablo decía, para que la gente hable bien de nosotros, solo tienen que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla por nosotros. Para que los demás hablen bien de la iglesia, para que los demás hablen bien de la palabra, para que los demás hablen bien de un cristiano, tienen que
ver en nosotros unos verdaderos cristianos. Segunda de Corintios 3:3. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. Acá entiendo que ese buen comportamiento, esa forma correcta de vivir, demuestra que verdaderamente somos cartas o que somos mensajeros de una buena enseñanza escrita por Cristo y que además es escrita por nuestros pastores. Y como han sido escritas en sus corazones, dice la palabra, esto ha hecho que sus vidas cambien para bien. Amén. Escrita en sus corazones. Hermano, no puede haber un cambio si en realidad nuestro corazón no cambia. Yo siempre me pregunto por qué tanto el Señor pide, dame tu corazón, dame tu corazón. Porque el corazón es terrible, hermano. El corazón es terrible, es engañoso, vengativo, es un montón de cosas, hermano. Entonces, pueden ver verdaderamente una buena vida en nosotros. Es porque la palabra ha sido escrita en nuestros corazones. En Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. La manifestación de un siervo de Dios tiene que demostrar cambios visibles ante los demás, no solo en apariencias, sino en comportamiento. Es por eso que dice en el versículo 2 que acabamos de leer, conocidas y leídas por todos. Hermano, ¿qué ven los demás en nosotros? Pues nos presentamos cristianos con algunos, o nos presentamos cristianos con otros, pero con otros hacen lo que quieran con nosotros. Conocidas y leídas por todos. O sea que son manifiestas, son notorias, las pueden reconocer los demás si son correctas o no. Es por eso el peligro de ser una carta engañosa hacia los demás. ¿De dónde se obtiene esa confianza a la que se refiere en 2 de Pablo? A la que se refiere Pablo en 2 de Corintios 4. Y tal confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Cómo es eso? Tal confianza la tenemos en Cristo para con Dios, quien respalda que nosotros somos unas personas que llevamos esa buena presentación, ese buen ser, que llevamos la palabra de Dios, que somos unas personas correctas, que buscamos hacer las cosas de la forma correcta, que no andamos medrando la palabra de Dios, que no andamos abusando de la palabra de Dios, que no necesitamos presentarnos como buenos cristianos ante los demás, sino que los demás puedan ver que somos así. ¿Quién es el que puede testificar de eso? Es Cristo, dice, ante su Padre, ante Dios. Así es, mi hermano. Ahora, dice en el versículo 2 de Corintios 3:5, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Competencia, competente, jikanos, que quiere decir idóneo, suficiente, digno. Esto significa la palabra original para competente. El apóstol Pablo decía, no que seamos dignos o idóneos por nuestras capacidades o conocimientos o por nuestra santidad, sino que todo lo que pueden ver, todo lo que pueden reconocer en nosotros proviene del Señor. ¿De quién viene la capacidad? ¿De dónde procede la capacidad? Hermano, yo siento algo que me pongo a pensar en realidad y que hace mucho tiempo hablaba con una persona. El Señor ha utilizado a gran cantidad de siervos y siervas para su palabra, para su revelación, para llevar su palabra, para compartir su palabra. Ha puesto la gracia en las personas, ha puesto la revelación, ha puesto
la facilidad de expresión y han crecido espiritualmente, incluso sus iglesias. Pero de repente se les olvida de dónde viene su capacidad. Y entonces empiezan a confundir de que todo lo que procede de ellos es por su conocimiento, es por su capacidad. Se olvidan de que el Señor los respaldó. Se les olvida que se han hecho idóneos ahora porque el Señor los respaldó. Se les olvida todo eso, hermano. Y yo me ponía a pensar en esto, hermano, ¿de dónde viene la capacidad? ¿De dónde proviene la capacidad de nosotros? Si verdaderamente hasta en lo secular nuestra capacidad proviene del Señor. En nuestro trabajo secular nuestra capacidad proviene de Dios. ¿O usted nunca le ha pedido al Señor respaldo en las cosas que hace en su trabajo? ¿O usted nunca ha pedido respaldo al Señor que le ayude en lo que va a emprender o en lo que va a hacer? Yo sí lo he hecho y lo hago constantemente. Yo sé que usted lo hace, hermano. Y es perfecto, así tiene que ser. Porque la gloria y la honra sea de Él. Si en lo secular lo hacemos, en lo espiritual debería de ser igual. No que nada proceda de nosotros, sino que todo viene de Dios. Si lo hacemos así en lo secular, no se diga en lo espiritual, que nada tendríamos que ver o hacer si no fuera por la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué es lo que los demás pueden ver en mí? Alguien que tiene fe, o alguien que procura agradar a Dios, o alguien que ocupa parte de su tiempo a agradecerle a Dios en su servicio, alguien que lucha por tratar de llevar una vida correcta. ¿Qué los demás pueden ver en nosotros? ¿Qué los demás pueden ver en mí? ¿Qué es lo que los demás pueden percibir de mí? Que si acaso hago algo bien, lo hago porque soy un gran inteligente, un gran capaz, o porque el Señor ha tenido misericordia en mí. Que si han cambiado algunas cosas en mi vida, ha sido porque el Señor ha tenido misericordia y su palabra constante y lectura está llegando a nosotros. Yo nunca pensé en realidad, hermanos, leer toda la Biblia. La he leído veces ya completa. Me recuerdo que la primera vez la leí cabal, de Génesis a Apocalipsis. En la segunda la leí desde el Nuevo Testamento, y de ahí regresé al Antiguo Testamento. Procuro leer todas las noches la palabra de Dios, aunque sea un par de versículos, pero procuro hacerlo, hermano. Que no se me queda nada en mi cerebro, pues, pero procuro hacerlo, hermano. Y de verdad lo digo con toda sinceridad. Procuro hacerlo. ¿Cuántas personas ahora pasan solo en las redes sociales, ojeando? Yo las veo, no lo voy a negar. Y yo me puse redes sociales hasta finales del año pasado porque me dijeron en la oficina, no puede ser que usted no tenga redes sociales, no puede monitorear lo que usted mismo hace, pues. Las mismas publicaciones no podía verlas porque no tenía redes sociales, entonces tuve que abrirlas. No voy a pasar perdiendo mi tiempo solo viendo locuras. Solo viendo que el fulano anda por allá comiendo, o que el agua está helada allá en Alaska. Es lógico, hermano, que esté viendo eso. Quiero terminar con este versículo, hermanos, de Juan 5. Lo voy a leer porque es la versión del lenguaje actual, la Biblia en la traducción del lenguaje actual. Yo me ponía a pensar en eso, en realidad, porque ¿de dónde procede nuestra capacidad? Entonces dice en Juan 5:30, hermanos, dice la versión del lenguaje actual, y esto lo hago para que veamos también lo que el Señor Jesús decía. Dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre me envió y Él dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero,
sino lo que mi Padre me ordena hacer. Y esto es bien importante también. Si yo hablara bien de mí mismo, ustedes dirían que miento. Pero conozco a alguien que dirá quién soy yo y que afirmará que yo digo la verdad. Este es el Padre. Este es el Padre. Este es el Padre del Señor Jesucristo que puede decir sí. Juan era otra. Juan podía testificar. Sino que conozco a alguien que dirá quién soy yo y que confirmará que yo digo la verdad. Este es Dios. Acá podemos ver que el mismo Señor Jesús, acá podemos darnos cuenta que ni el mismo Señor Jesús se aparta de la orden de Dios, ni su propio Hijo toma atribuciones que no son de Él. El Señor Jesús dice, yo vengo a hacer lo que mi Padre me envió a hacer. Y hago lo que Él dice que se haga. Porque no busco hacer lo que quiero, sino lo que debo. Porque si yo hablara bien de mí mismo, ustedes no me creerían, dice. Por eso el que habla de parte mía es el Señor, es el Padre. Amén. Acá el Señor, hermano, en este caso es la carta de presentación del Padre. ¿Quiénes son las cartas de presentación del Señor Jesús hoy? Nosotros, hermano. ¿Qué pueden ver los demás en nosotros, hermano? ¿Qué pueden leer los demás en nosotros, hermano? ¿Pueden los demás verdaderamente decir en todo tiempo y en todo momento, esta persona es una persona correcta? ¿Pueden los demás dar testimonio de nosotros y de nuestro comportamiento ante los demás? ¿Pueden dar testimonio de nosotros los demás como unas personas cristianas? ¿Como unas personas correctas? ¿O puede venir alguien y decirnos, no, mira, no estés hablando que sos cristiano? Que sos un cristiano si yo te conozco que haces esto, que haces esto. Si dice que somos cartas leídas por todos los hombres. ¿Qué es lo que los demás pueden ver en nosotros? ¿Qué leen los demás en nosotros? Picardía, desobediencia, pecado. ¿O pueden leer en nosotros verdaderamente que Cristo está en nosotros? Amén. Bendito seas, Padre Celestial, por tu misericordia y por tu palabra, Padre. Permítenos, Señor, ser cartas abiertas verdaderamente entre los demás, Señor Jesús y Dios del cielo. Que verdaderamente, Señor, puedan entender que en nuestros corazones está tu palabra, Señor. Y no solamente la decimos por decirla, no solamente queremos que sea de apariencia, Señor Jesús, sino que verdaderamente sea una palabra, Padre, que pueda entenderse en nosotros. Que puedan ver que nuestro comportamiento, Señor, viene por ti, Señor. Que puedan ver, Padre Santo, que todo lo que alcanzamos, que todo lo que tenemos, ha sido porque tú extendiste tu mano, Padre, y nos lo diste. Que puedan ver, Señor Jesús, que en este tiempo tan difícil, Padre, hemos luchado para poder mantenernos en la fe, Señor Jesús. Y que hemos vencido, Señor Jesucristo, por tu misericordia, Padre. Padre, que los demás puedan ver en nosotros, Padre, que a pesar de las luchas, las circunstancias que hemos vivido, Señor, puedan leer y decir verdaderamente si el Señor ha estado respaldándolo. A esta sierva el Señor ha estado respaldándolo. Todo lo que esta sierva tiene, todo lo que esta sierva posee, es porque tú, Padre, se lo entregaste y no se lo entregó mano de hombre. Porque todo lo que viene de parte del hombre caducará, Señor Jesús. Que los demás puedan ver en nosotros, Padre, que verdaderamente tú eres el que nos ha respaldado, Señor. Que puedan ver en nosotros un cambio de vida que sea palpable, Señor, que sea evidente. Un cambio de vida, Señor, que pueda ser evidente que ha sido para bien. Que no pensemos, Padre, que porque nos escondemos para hacer algunas cosas, Padre, no se dan cuenta los demás. Padre Santo, eso no es así.
Todos lo van a leer, todos saben cómo somos, todos van a conocernos por los frutos, los conoceréis, dice tu palabra. Bendito eres, Señor de los cielos, y te doy gracias, Señor, porque tú tienes misericordia, Señor. Porque tú has sido el que ha levantado la cabeza de muchos, Señor, cuando solamente la hemos tenido para abajo, callándonos y esperando, Señor, pidiendo misericordia y perdón, Señor. Padre Santo, bendito, todos nuestros errores, Padre Santo, sean corregidos, Padre, cada día más y más, Señor. Para que sea tu gloria, para que sea tu honra, Padre Santo. A ti, Señor, el reconocimiento. A ti, Señor, la gloria. A ti la honra, Señor. Amén, Padre, y amén. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga. Recuerden, hermanos, que el día jueves a las 6:30 es el otro culto. Y el domingo a las 10:30, a las 11, perdón, es el otro culto vía internet, porque aún no nos podemos congregar. Que Dios les bendiga. Y primero Dios, nos veamos pronto. Recuérdese buscar un lugar para poder congregarse. Busque un lugar en donde pueda recibir la palabra. Busque un lugar en donde el Señor pueda tocar su corazón, donde el Señor pueda sanarlo. Busque un lugar en donde su vida vaya cambiando y que los demás cuando lo vean puedan decir, hey, ¿qué pasa con esta persona? No era así. Busque un lugar donde congregarse. Dios les bendiga a todos. Amén y amén.